Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Señor, yo te doy gracias por esta tarde. Te pido que me ayudes a compartir la palabra que usted ya me ha dado. Dame la capacidad, Señor, de ser un buen campesino, Señor, un buen plantador hoy, para poder abrir la Escritura, Señor, y simplemente, Señor, ser un parlante, Señor, de su palabra. Perdóname, límpiame, Señor, y oro, Señor, para que perdones y limpies a mis hermanos. Todos los que estamos acá te necesitamos. Oramos para que tu palabra sea suficiente para nosotros hoy. Oramos, Señor, para que podamos conocerlo a usted más. Cada vez más, Señor, ver una arista diferente. Conocer una profundidad un poquito más de quién es usted, cuál es su plan y su propósito para con nosotros. Hoy oramos, Señor, para que este tiempo en la Escritura sea un momento espiritual. Planta en nosotros lo que ocupamos. Siembra en nosotros no lo que queremos, sino lo que necesitamos, Señor, para cumplir su propósito. Enséñanos hoy. Hoy ahorita bajamos las revoluciones y nos disponemos a oírte, Señor, en la Escritura. Habla que tus hijos y tus hijas escuchen. En el nombre de Jesús oramos. La iglesia dice, amén, amén. Abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 8. Encienda su Biblia, la aplicación, Hebreos capítulo 8. El tema de esta tarde es casi como que si estuviéramos en escuela bíblica. Es Jesús es lo mejor que tengo. Ese es el tema que le he puesto a este tiempo. Jesús es lo mejor que tengo. La semana pasada estuvimos viendo Hebreos capítulo 7. El autor se enfoca en un concepto. El autor lo que nos quiere decir, y que quede claro en nuestra mente, es que Jesús es lo más grande. No hay nada más grande que Él. Él está escribiéndole a una gente, a unas iglesias, que ocupan escuchar esto. Que ocupan escuchar que Jesús es lo más grande. A veces nosotros perdemos de vista lo que es realmente importante. Y aunque nosotros no tenemos un contexto judío, aunque nosotros no estamos hace 2000 años, ¿verdad? Caminando en el tiempo en el que Jesús estuvo acá despuesito, sino que estamos en el siglo XXI aquí en Alajuelita, es un mensaje que también tenemos que escuchar. Entonces el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, va a usar una característica, va a usar un ejemplo, va a tomar una persona que es Melquisedec y va a pedirle al pueblo que escuche y entienda que Jesús es más grande que todo el sistema religioso al cual ellos han adorado y el cual respetan un montón. Ellos han creído que la forma en la que se llega a Dios es a través del templo, a través de los sacrificios, el trabajo que hacen los sacerdotes, el trabajo que hacen los religiosos, y esa es la forma en la que ellos creen que una persona puede llegar a Dios. Entonces en el capítulo anterior estuvimos viendo cómo el autor de Hebreos explica a la iglesia que el orden de la autoridad de Dios es mayor al orden religioso, y la forma que utiliza es utilizando una persona, un hombre histórico que se llamó Melquisedec, y lo va a agarrar y lo va a tomar como que si fuera con pinzas y lo pone en la mesa como un ejemplo para que la iglesia entienda que Jesús es más grande que Moisés, más grande que todo lo que ellos han adorado como santo. Jesús es más grande que Leví, Jesús es más grande que Aarón, porque Melquisedec aparece antes de que todo eso exista. Para la historia han habido tres grandes formas de interpretar quién es Melquisedec. Para muchos judíos ortodoxos y judíos antiguos que se han referido a las traducciones e interpretaciones del Antiguo Testamento, han llegado a entender que esa persona
Ese personaje de Melquisedec es Sem, uno de los hijos de Noé. Para otros, a lo largo de la historia, y me refiero ya del tiempo nuestro, ha significado una persona, un ser humano, común y silvestre como nosotros, que en un momento tomó una figura de Jesús. Eso lo vemos en mucha gente en la Biblia. Hay momentos en el que Jesús aparece de manera física en la Biblia antes de nacer. Pero hay otros momentos en los que una persona toma una actitud de Jesús. Por ejemplo, uno muy famoso, cuando David perdona a Melquisedec, al hijo de Saúl que estaba lisiado, no, se llamaba, gracias Naima, si quiere predica usted, Mefiboset. Ese capítulo en el que David la perdona es un capítulo en el que David se pone como que si fuera Jesús. Léalo con cuidado. En la figura de David se le atribuyen características de Cristo. Lo mismo pasa con Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés, voy a acabar a todo mundo, le voy a hacer un pueblo nuevo. Y Moisés toma una posición de Jesús. Entonces mucha gente ha interpretado que este rey Melquisedec, que era un rey humano, tomó una posición de Jesús. O sea, una actitud de él fue aparente o se pareció al Jesús que nosotros esperamos. La tercera forma de interpretar a Melquisedec es que sencillamente él era Cristo. Así como Cristo apareció cuando caminó con Abraham y envió dos mensajeros a Sodoma y Gomorra, y lo hizo en otros momentos, lo hizo con Josué, lo hizo en varios momentos, que Jesús, siendo hombre y siendo Dios desde la fundación del mundo, en todo momento Él ha sido Dios y en todo momento Él ha sido Hijo, apareció en el Antiguo Testamento antes de nacer. Eso se llama una cristofanía. Momentos en el que Cristo aparece previo a su nacimiento en el siglo I. Entonces esas son las tres grandes interpretaciones a qué es lo que pasó con Melquisedec. Usted puede creer lo que usted quiera creer, mi hermano. Hay algunos que piensan que es Sem, algunos cristianos, otros que es un cristiano o un hombre que simplemente, llamémoslo así, modeló una figura de Cristo, o otros creen que fue Jesús mismo. Tiene una serie de características interesantes. No tiene antepasados, no tiene herencia, no tiene genealogía. Cuando aparece Abraham le ofrece pan y vino. Tiene como nombre Rey de Paz, Rey de Justicia. Es sacerdote de Jehová. Aparece por primera vez con Abraham. Es mencionado en el Salmo 81, 1000 años después con David. Y es mencionado 1000 años después con el escritor de Hebreos. Solo 3 apariciones. Abraham, David cuando escribe un salmo y Hebreos cuando escribe el autor esta carta. Ahí es donde quedamos. El Señor Jesucristo es más grande que todo el sistema religioso porque su autoridad proviene del orden de Melquisedec, no de orden humano, no de orden religioso, sino que proviene directamente de Dios. Ahí nos encontramos. Hebreos capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Algunos podrían decir, para ser sacerdote hay que ser descendiente de Leví, y Jesús no lo era. Jesús era descendiente de Judá. Entonces algunos podrían decir, ¿cómo va a ser sacerdote alguien que no puede ser sacerdote? Bueno, el orden de Jesús es diferente. Los cuales sirven a lo que es figura, dice el verso 5, y sombra de las cosas celestiales,
como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio, es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores, ¿qué, iglesia? Promesas. Entonces, lo que el autor, estamos viendo un pasaje muy técnico. Lo que está diciendo el autor es que ahora que Jesús, podemos nosotros entender que Él es sumo sacerdote, es la autoridad, y que ahora está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, tenemos que entender que su autoridad es la más plena, la más grande. Y la forma en la que empieza a hacerlo es que va a comparar a Jesús con el tabernáculo, con todo lo que ellos pensaban que era santo. En el momento en el que el tabernáculo se construye, el que lo hace es Moisés, y Dios le da las instrucciones a Moisés. Más adelante eso se va a convertir en un templo. Esas instrucciones las va a tener David, y el que va a construir ese lugar es Salomón. La cosa es que esos dos espacios, el tabernáculo y el templo, son imagen, y la semana pasada lo que le quise decir es que son maquetas, son muestras físicas de algo espiritual. En el cielo hay un tabernáculo que Dios hizo. Ve el verso 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Cuando nosotros vemos una sombra, la sombra proyecta algo, pero la sombra no es. La sombra lo que es la proyección de algo que está. Una luz da una penumbra y eso genera una sombra. Las cuales sirven a lo que es figura y sombra. Todo lo que ellos veneraban como santo, como perfecto, sencillamente era una imagen, una proyección de algo que es real en el cielo. En otras palabras, lo que está diciendo el autor de Hebreos es que todo lo que hicieron los judíos simplemente era una maqueta, una maquetita, una muestra pequeña de algo que está revestido de gloria en el cielo. Un templo que Dios lo hizo, no lo hizo humano, lo creó Dios. Entonces los sacerdotes entraban a esa maqueta, los sacerdotes entraban a ese modelo y guiaban al pueblo a estar con Dios. Yo le puse en su bosquejo, y lo vamos a tener en pantalla también, una pequeña comparación, porque una de mis tareas como pastor es didáctica, es enseñar. Ese antiguo pacto tiene un montón de cosas, pero las resumo en estas 5 líneas. Ese pacto anterior está basado en una ley que se le da a Moisés. ¿Qué incluye esa ley? Todo. ¿Qué puedo comer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo debo trabajar? ¿Cómo debo cancelar mi trabajo a los demás? ¿Cómo puedo hacer culto? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando me equivoco? La ley incluía todo. Está basado en la ley. Depende de quién, de la fidelidad de ese hombre o de esa mujer ante la ley. El pacto anterior dependía de cómo lo cumplía cada persona. Entonces todos los años, todas las familias tenían que llevar un cordero al tabernáculo para encontrar perdón. Pero como Dios sabía que habían un montón de familias que no lo iban a hacer, una vez al año se hacía un sacrificio para todo el pueblo en el día del perdón, que usted lo ha escuchado, el día del Yom Kippur. Entonces hacía un sacrificio para que todos encontraran perdón, porque la dependencia del pacto dependía o estaba ligado, llamémoslo así, a la fidelidad del hombre. ¿Quién era el mediador de ese pacto? Era Moisés, que después fue Aarón, después los sacerdotes y continuaron los levitas. Ese pacto requería un sacrificio constante de animales. Todos los días se estaban sacrificando animales en ese lugar. Y la expiación del pecado era momentánea, era temporal. Funcionaba por un año y al año siguiente había que volver a hacerlo. Lo que yo quiero que quede claro en el corazón de ustedes, querida iglesia, es que nosotros no estamos bajo ese pacto. Estamos ahora bajo el nuevo pacto que instauró Jesucristo en el aposento alto.
Este nuevo pacto está basado en la gracia, no está basado en la ley. ¿Se abolió la ley? No, la ley sigue vigente. La ley sigue siendo una muestra de la moralidad que Dios espera, porque Dios nos quiere decir un absoluto. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Eso no suena bonito en el tiempo que vivimos nosotros. La ley no se ha abolido, la ley se cumple en Cristo, porque no la pudo cumplir nadie más. Ahora no depende de la fidelidad del hombre, gracias a Dios, gracias al cielo. Depende de la fidelidad de Dios. Usted y yo no somos salvos por lo que hacemos, usted y yo somos salvos por lo que Dios hizo. Amén, mi hermano. Eso no significa que nuestras acciones ya no son importantes, nada que ver. Por eso Pablo insiste a las iglesias que esto no quiere decir que nosotros tenemos que tomar la salvación como algo barato, sino que entendemos que ahora que estamos en Cristo, las cosas cambiaron. El mediador ya no es Moisés, el mediador no es un sacerdote, el mediador no son pastores, no son apóstoles, no son profetas, no son patriarcas. El mediador únicamente es Jesús. No es María, no son los santos, no es el rosario, no son los pastores, no son los profetas. Es Jesús. Antes se ocupaban un montón de sacrificios, ahora solo se requiere uno, una vez, y el de una persona, el de Jesucristo, y es suficiente. Y la expiación del pecado, la paga del pecado es para siempre. Eso es lo que el escritor de Hebreos quiere dejar claro. Verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, el primer pacto que ya le acabo de escribir, si ese primer pacto fuera sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. No tiene sentido mejorar algo que es perfecto. El pacto anterior, lo que le está diciendo el escritor y nos está diciendo a nosotros, es que requiere encontrar perfección en Dios. Y lo que va a hacer es, va a citar el Antiguo Testamento, va a citar Jeremías 31. Y he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo, ¿qué, iglesia? Dígalo conmigo, un nuevo pacto. El pacto es la forma en la que nos relacionamos con Dios. Piense que es un contrato. Esta es la forma en la que nosotros ahora podemos llegar a Dios. No es como el pacto que hice con sus padres el día que yo los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Es el problema. El pacto anterior es una cosa preciosa dada por Dios, pero el pueblo no se sostuvo en el pacto porque no lo cumplieron, al igual que nosotros. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahí se refiere al pueblo hebreo. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, y aquí está lo clave. Si usted puede subrayar o hacerle un highlight ahí a la aplicación, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Luego hace una referencia al reino milenial. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Verso 13. Es decir, nuevo pacto ha dejado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahí no se refiere a las personas de edad adulta, ¿ok? Ahí se está refiriendo al pacto. Ahí se está refiriendo a que lo que ya se está poniendo añejo no tiene sentido en sostenerlo, porque ahora se ha cumplido todo en Jesús. ¿Qué es lo que profetizó Jeremías? Jeremías está profetizando que el nuevo pacto tendrá lo siguiente. Y es que la obediencia no viene de cumplir una ley, sino que la obediencia, y le pongo esa frase ahí en su guía, la obediencia viene de devoción interna. Hermanos, yo sé, y Pablo sabe, que los hijos de Dios pecan. ¿Cómo lo sé? Porque yo peco.
¿Cómo lo sabía Pablo? Porque él pecaba. Pablo dice, yo quiero hacer lo bueno y no lo puedo hacer. Entonces, en esa realidad, lo que encontramos es lo siguiente: que cuando una persona está en Cristo, está plantada en el Señor, el fruto de Dios empieza a ser evidente. Nosotros no hemos llegado a un estado de perfección y de gloria aún. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo que cada vez está siendo víctima de las leyes de toda la naturaleza. Envejecemos, nos enfermamos, nos cansamos. Suceden cosas que están fuera de nuestro alcance. Alguien nos puede hacer daño, alguien puede estafar, alguien puede robar, alguien puede lastimar. Estamos en un mundo caído, gobernado por el enemigo, y además nuestra naturaleza continúa caída. Eso quiere decir que dentro de nosotros nos encontramos en guerra, como dice Pablo. Hay una gran lucha por agradar a Dios y hay una gran lucha también por vivir lo que queremos vivir. Esa es la realidad. Pero una persona que está plantada en Dios, poco a poco empieza un proceso en el que Dios empieza a dar fruto dentro de esa persona. Esa persona cada vez más, en otras palabras, nosotros cada vez más estamos viviendo un proceso que es de Dios y es un proceso glorioso. Es el siguiente, familia: es la conformación de la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Se lo voy a decir más fácil: Dios quiere que cada día usted y yo nos parezcamos más a Jesús. Cada día. Que cada día pensemos como Él, actuemos como Él, vivamos como Él. Y cada uno de nosotros nos encontramos en una lucha completamente distinta, con tensiones completamente distintas en ese proceso. Pero ahora, la forma en la que llegamos a Dios no depende de lo que yo pueda hacer o lo que usted puede hacer, sino que ahora la forma en la que llegamos a Dios depende de lo que Él hizo. Y por eso el verso 13 es clave. Al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. La ley es importantísima porque revela el carácter, el código moral de Dios. La ley lo que quiere es que nosotros estemos bien con nosotros, estemos bien con Dios y estemos bien con los demás, inclusive hasta con la naturaleza, que estemos sanos. La ley busca el bien, pero estamos en una realidad en la que cumplir la ley se hace compleja. Con eso yo no estoy validando el pecado, con eso simplemente estamos viendo la realidad en la cual nos movemos. Y Santiago dice que el que rompe una ley, la rompe toda. Entonces algunos roban, otros mienten, algunos chismean, otros son egoístas, envidiosos. Y lo que pasa es que vemos el pecado del otro como algo imperdonable, pero vemos el pecado nuestro como algo que Dios entiende. Y al final de cuentas, todos quedamos destituidos. En otras palabras, todo mundo queda perdido. Para que usted me entienda, el Señor nos enseña esto en la Biblia. Cuando Él decide subir las aguas y todo mundo muere. Porque no hay uno justo, no hay nadie. Pero al igual que en ese momento, el Señor escoge a un hombre y una familia y lo salva. Y al igual que en el momento en el que estamos nosotros, el Señor escoge a una familia y la salva. Escoge a la iglesia para que estemos en Él. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. No somos salvos por lo que hacemos, somos salvos por gracia. Amén, hermano. No lo merecemos. Somos salvos por fe. Entonces la obediencia del que es salvo ya no proviene de un listado de cosas por hacer. La obediencia de que es salvo proviene de la devoción interna. ¿Por qué? Porque ahora soy de Dios. Pertenezco a Dios.
soy de Él, usted es de Él, usted pertenece a Él. Jesús dice que nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Entonces la obediencia no viene de la gana de cumplir algo tal día, tal hora, con tal color y tal sabor, sino que más bien se cumple por una devoción que está interna, por una habitación que tenemos de Dios. Mi relación con Dios no es un listado de pendientes. Mi relación con Dios ahora es una relación personal como la tengo con una persona. Su relación con Dios no depende de una lista de cosas por hacer, sino que es una relación natural con Dios. Esa es la expectativa. No es un código legal a cumplir, sino que es una dependencia real en Dios. Y ese trabajo que Dios hizo para salvar nos perdona para siempre. Le pongo estas 3 ideas ahí. La obediencia viene de la devoción interna. La relación con Dios no es un listado de pendientes, sino que es una relación personal. Y la obra de Dios ahora me perdona para siempre. Llegamos al capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primer parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas las partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Yo le puse ahí en su bosquejito una foto pequeñita del santuario, pero Santi nos va a ayudar a ponerlo acá en pantalla. Vamos a ver si lo ponemos acá en pantalla. Apagar esta. Entonces, todo ese era el tabernáculo. Por acá se ingresaba y por aquí era donde se hacían todos los sacrificios. Todo esto estaba lleno de animales y personas donde se estaban haciendo los sacrificios. Aquí había un lavacro y luego estaba la tienda. Pongamos el siguiente, Santi. La imagen siguiente, por favor. Había una serie, perdón la resolución del videoín, vamos a ver cómo solucionamos eso. Habían una serie de artículos importantes. Había un lugar en el que se quemaba incienso, una lámpara en el lugar santo, una mesa que tenía 12 piezas de pan que simbolizaba cómo el Señor era el proveedor a su pueblo. Afuera estaba el altar de bronce, que era donde se ofrecía el sacrificio, y como ustedes saben, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Además, toda la vestimenta del sumo sacerdote tenía una serie de significados, pero no me voy a ahondar en eso ahorita. Pasemos a la tercera imagen, hijo. Este es como un acercamiento a la tienda. Devuélvase a la primera un momento para que los hermanos que no lo conozcan esto lo puedan entender. Es un acercamiento a este pedacito dentro del tabernáculo. Volvamos a la tercera. Ahí habían 2 espacios. Un espacio que es el lugar santo y un cubo perfecto que era el lugar santísimo. Aquí estaba ubicada el arca del pacto. Acá la mesa del pan, el altar de incienso y la lámpara. La lámpara era la única fuente de luz en todo este espacio. Todo esto era oscuro adentro del lugar santísimo, oscurísimo, y aquí la única iluminación que tenía eran estas 7 candelas de este menorá hecho por completo de oro. Los sacerdotes hacían en este espacio una serie de rituales. Quemaban incienso, cambiaban el pan, prendían las luces. Pero solo al lugar santísimo se ingresaba una vez al año en el día de perdón. Eso es lo que está explicando el escritor de la carta a los Hebreos. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales estas cosas no se puede hablar ahora. Quedamos en el versículo 5 del capítulo 9. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes
y continuamente lo hacen para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece primero por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, mientras seguían haciéndose los sacrificios, todavía estaba funcionando el sistema de sacrificios del pacto anterior, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Verso 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones. Esa palabra lo que quiere decir es lavamientos. Diferentes lavamientos. Y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de creación, sino que es hecho por Dios, haciendo la misma alusión que estaba hablando en el capítulo 8. Todo esto es imagen de un tabernáculo perfecto que está en el cielo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No entraba un sacerdote con la sangre de un cordero, sino que Jesús entró con su propia sangre. Verso 13. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de los becerros, rociados a los inmundos y santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras muertes, conciencias de obras muertas, para que sirvan al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Voy por el verso 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. O sea, un testamento o un pacto no funciona hasta que el otro viene y lo abroga. De modo, ¿de dónde? Ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana escarlata y hisopo, y roció él mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No existe perdón de pecados sin derramamiento de sangre. El autor dice: antes Moisés tenía que agarrar sangre con agua y con una cosita pringaba todas las cosas de sangre para que quedaran puras. Ahora ya no hay que hacer eso, porque tenemos a Jesús. Verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que esto. Es el mismo ejemplo. Lo anterior era una maqueta, ahora esto es lo verdadero. No adoren lo que es falso, no adoren lo que es una imagen, adoren lo que es verdadero. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Antes el sumo sacerdote tenía que hacer todos los años y todos los días, y en la mañana y en la tarde. Ahora Jesús entró una sola vez al templo verdadero a mostrar su sacrificio.
Y de la manera que estaba establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar, y póngale atención a esta frase, para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos están esperando al Señor? Él viene a salvar a los que lo esperan. Vean, hermanos, yo podría no leer todo esto, pero lo leo porque no sé si usted lo va a leer en su casa. El escritor está diciendo, lo que usted necesita es entender lo que Jesús hizo. Lo que usted necesita entender es la obra de Cristo. En otras palabras, usted tiene que tener la cristología correcta. Usted tiene que entender qué es lo que Jesús obtuvo en la cruz. La victoria que Jesús obtuvo en la cruz está segura y es para siempre. Y no hay que sumarle nada. Amén. Nada. Es suficiente. Lo que falta es su retorno. Y su retorno es glorioso para el que lo espera. Capítulo 10. Primera vez en mi vida que un sábado predico 3 capítulos de la Biblia. Pero como es un mismo tema, no puedo cortarlo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Explico. Lo que está diciendo es, ningún corderito salvó a nadie. Ninguna palomita salvó a nadie. Ninguna libación, que es regar agua, salvó a nadie. Lo que salva es la fe. Amén. Por eso Abraham confió. Y esa confianza le fue tomada por justicia. Abraham creyó y lo que él creyó le fue tomado por justo. Nunca fue algo mágico, es lo que está diciendo el escritor. Ningún animalito pudo salvar. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, el que realmente entiende que un animalito salva, ese lo salvó y ya no ocuparía hacer nada más. Verso 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria a los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por pecado no te agradan. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ningún animalito pudo salvar. Entonces, un momento perfecto. El Padre le dijo a Jesús: es tiempo, es tiempo. Y Jesús se formó en la pancita de María a través de la obra del Espíritu Santo. Y María lo parió y vivió 30 años calmado, haciendo el trabajo que hace un carpintero, como el trabajo que hacemos nosotros todos los días, pagando impuestos, comiendo en la soda, yendo a hacer las cosas que tenía que hacer una persona normal, hasta que el Espíritu Santo lo llama a hacer su ministerio. 3 años predicando que el Rey había llegado. Verso 8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, no te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, ¿y qué, iglesia? Para siempre. Ojo, en esta, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, somos santificados. En esa voluntad somos santificados. Entonces, de manera sencilla y rápida, vea su bosquejo. Capítulo 1. El autor nos dice que Jesús es mayor que los profetas.
Capítulo 2. El autor nos dice que Jesús es mayor que los ángeles, que las huestes espirituales. Capítulo 3. El autor nos dice que Jesús es mayor que Moisés. Capítulo 4 nos dice que Jesús es mayor que Josué. Y es más, es el verdadero Josué. Moisés da la ley, pero Moisés no puede entrar a tierra prometida. Josué sí entra a tierra prometida. Recuerden que el nombre de Jesús es Josué. Y entonces el verdadero Josué es Cristo, es el que nos lleva a Dios, no Josué del Antiguo Testamento. Capítulo 5 al 9, que Jesús es más grande que los sacerdotes y más grande que cualquiera de ellos, pero muchísimo más grande que el sumo sacerdote. Y lo que les acabo de leer hoy, Jesús es más grande que el tabernáculo, que todo lo que ellos declaraban santos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el autor? ¿Y qué es lo que me quiere decir hoy el pastor? Porque yo no quiero que esto nada más sea una clase de conocimiento, un estudio bíblico, sino que nosotros podamos entender lo que el Espíritu Santo quiere poner en nuestros corazones hoy. El pacto antiguo ya quedó obsoleto. El nuevo pacto ahora depende de Jesús para siempre. Si usted tiene su Biblia, vea conmigo el 7:27. Capítulo 7, verso 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Vea el 9:12. Y no por la sangre de animales, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Vea el 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre. Vean el 10:2. De otra manera cesarían de ofrecerse, por lo que se tributan. No tendrán ya más conciencia de pecado. O sea, lo demás hubiera tenido que seguir todos los días. Lo de Jesús es suficiente para siempre. Vean el 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús una vez y para siempre. Lo que quiere decir el autor es que Jesús es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, iglesia, esto es tan sencillo, pero tan fácil de perder. Lo único que importa es tener a Jesús. Lo único que importa es estar en Él. Eso es lo único. Eso es lo primordial. Y yo no sé si es lo prioritario en usted. En esa voluntad, ahora nosotros somos santificados mediante la ofrenda del pacto. Y aquí yo le quiero dejar a usted un recurso, que son unas líneas que están ahí en su bosquejito. Porque lo que ha hecho el autor todos estos 10 capítulos es enseñarnos una sola cosa: Jesús es lo más importante. Eso es todo. Es más importante que la religión, es más importante que los que creemos religiosos, es más importante que lo espiritual, es más importante que la tradición. Eso es lo único que nos ha enseñado. Todo, desde el capítulo 10 hasta el verso 1:1, todo lo que ha dicho el autor es: Jesús es más grande. Pero aquí yo veo una bisagra en el libro. Aquí hay un cambio. Y el cambio tiene dos actores: Dios y usted. Por eso le pongo yo / usted. Hay 3 cosas que hace Dios y hay 7 que tiene que hacer usted. Todo lo anterior es una sola idea. Y la idea es la siguiente: Jesús es lo supremamente vital. Pero hay cosas más importantes. Mis emociones son más importantes, mis necesidades son más importantes, mi agenda es más importante, mi plan es más importante, lo que quiero tener es más importante, un novio es más importante, un esposo es más importante, un hijo, una nieta, un nieto, lo que sea. Jesús es lo único que usted necesita para vivir. Es lo único. Y entonces Dios, como es un maestro
que enseña de manera práctica, nos dice lo siguiente. Y ciertamente, verso 11 del 10, todo sacerdote día tras día ministra, día tras día ofrece, muchas veces los mismos sacrificios. Verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, y aquí está la clave, se ha sentado a la diestra de Dios. Se sentó, ya no hay nada que hacer. Santi, usted podría poner la imagen que era como una planta del lugar santo, era como una imagen amarilla que incluía como, exacto, gracias. Si nosotros vemos desde arriba, esta es la puerta, aquí está el altar donde se ofrecían los sacrificios, aquí era donde los sacerdotes se lavaban. Unos de ellos ingresaban a poner el pan, a encender las velas, a prender el incienso. Dependiendo del día, con un platito se pasaba incienso a este lugar. Y como ya ustedes han entendido y aprendido a lo largo de los años, o tal vez usted es un hermano reciente y ha aprendido en las últimas semanas, una vez al año el sumo sacerdote ingresaba acá. Esto es como que si estuviéramos viendo el tabernáculo desde arriba. Pero si usted nota, ahí no hay una sola silla. Los sacerdotes se estaban moviendo todo el día. Todo el día se está moviendo para acá. Eso era una carnicería. Aquí estaban todos los animales muertos, todo estaba lleno de sangre. Y esto olía a pura parrillada, porque aquí los animales se ofrecían al fuego. Y ese olor que salía de acá es lo que la Biblia dice que era olor fragante al Señor. No hay una sola silla, ningún sacerdote se sienta, porque hay un símbolo ahí. Y es que la tarea tiene que ser constante. Esto no es suficiente. Pero ahora el sumo sacerdote que tenemos no se está moviendo en el tabernáculo del cielo. O sea, él no está, voy a ver cómo los salvo. Voy a ver qué hago para redimirlos. Es que se metieron en problemas. Ahora voy a ver cómo les ayudo. Y Jesús moviéndose en el tabernáculo, haciendo tareas, haciendo cosas, porque Él no sabe el enredo que va a hacer usted mañana. El pecado suyo o el pecado de otra persona para lastimarlo. Y entonces Él está viendo a ver cómo ofrece cosas y cómo hace. Nada. Jesús está tranquilo, sentado a la diestra de Dios. Y eso es esperanza para usted y para mí hoy. Porque no hay nada que se escape a la autoridad de Dios. No hay nada que se escape al conocimiento de Jesús y su poder para salvar. Entonces está sentado, verso 13, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso todavía no ha pasado. Llega el momento en el que Jesús va a volver y viene no como un bebé humilde, viene como un conquistador a matar a sus enemigos, a todos los que están contrarios a Él. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, entienda esto, a los santificados, no a toda la humanidad, a los que se lavaron en Él. Y nos atestigua el mismo Espíritu, porque después de haber dicho, y por favor llévese esto en su corazón, esta es la tarea de Dios, verso 16, este es el pacto que hago con ellos, con mi pueblo. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cuántos dicen amén? Hay tres cosas que Dios hace. Pone el mandamiento en nosotros. Esto no es, nuestra fe no es, ahora Dios me salvó, me tiro de espalda a disfrutar lo que Dios hizo. Él pone en nosotros. La ley anteriormente se escribió en roca. Cuando Moisés bajó de la montaña, de la cumbre, y vio el templo de Dios, y él bajó con los planos de lo que había que construir, y además bajó con 2 piedras que tenían la ley del Señor. Cuando vio al pueblo romperla, la tiró contra el piso, y tuvo que subir de nuevo a la montaña para que Dios volviera a escribir eso en piedra. La ley ya no está escrita en piedra, la ley está escrita en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? El que está en mí ahora tiene mi ley en su corazón.
el que me pertenece, el que es mío, ya no sigue una ley que está escrita en piedra o en papeles. Tiene escrita la ley en el corazón. Segunda cosa, la pongo en su mente. Y tercero, nunca más me acuerdo de su pecado. Tres cosas poderosísimas. Esto no es de listados por cumplir. Esto es de estados del corazón. Dios lo que le importa es su corazón y el mío para que sean de Él. Segundo, Él pone en nuestra mente el agradarlo. Y tercero, nunca más se acuerda del pecado del que está en Él. Eso es de Dios, eso es incambiable. Ahora vea lo suyo. Verso 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado. O sea, no hay nada que podamos dar. Ya Jesús hizo el pago necesario para encontrar perdón. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que, dígalo conmigo, que aquel día se acerca. Entienda el contexto en el que Dios está pidiendo que no dejemos de congregarnos. Entonces Dios dice: yo no voy a imprimir leyes en piedras y en libros, yo lo voy a poner en corazones, y eso lo voy a escribir en la mente de las personas, y el que entiende eso es perdonado, y nunca más me acuerdo de su pecado, nunca más. Ok, yo siempre digo lo mismo, y como le pongo ahí en su bosquejo, ¿y ahora qué hacemos? Porque hay un montón de gente que entiende intelectualmente, mentalmente la Biblia, la enseñan, son catedráticos, pero de eso a vivirla hay 25,000 kilómetros. ¿Qué nos toca a nosotros? Primero, entender que ahora somos libres. No crea la mentira del diablo que usted es presa del pecado. Usted es libre en Cristo. Segundo, tiene un intermediario, un sumo sacerdote poderoso que es Jesús. Tercero, me acerco al Señor con una sola característica, y es con un corazón sincero. Eso es lo único que Dios pide. No es lo que sé, no es lo que hago, es un corazón sincero. Por eso el hombre en la cruz, el criminal en la cruz, encontró redención en el último segundo de su vida, porque llegó con un corazón sincero. Cuarto, me lavo, me purifico en lo que Dios hace. Quinto, es mi tarea perseverar, mantenerme firme. Si usted me preguntara qué es lo que tiene que hacer el creyente, es aprender a tener doble tracción, aprender a sostenerse en todo terreno, en todo clima, porque esa es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo, sostenernos. Sexto, considerar a los demás. ¿Eso qué quiere decir? Apoyar a los demás, vivir en iglesia, preocuparse por el otro, amar al otro. Y séptimo, en ese contexto, esto es poderosísimo, no deje de venir a la iglesia, por Dios. Cualquier cosa le gana a Dios. Cualquier cosa le gana a Dios.
Entonces el autor dice, ¿qué está hablando usted? Yo le estoy diciendo a usted que Jesús es lo más grande, que los ángeles, que Moisés, que Josué, que el sistema sacrificial. Le estoy diciendo que es más grande que los sacerdotes, que el sumo sacerdote. Le estoy diciendo que es más grande que todas las vainas santas que usted pudo haber tocado o visto en el templo. ¿Qué le toca hacer a usted? Lo que le toca es sostenerse, manténgase firme, ame a los demás y no deje de congregarse. Por favor, iglesia, por favor, reciba esto de Dios. No deje de congregarse. No deje de buscar a Dios. No deje de buscar a Dios en medio del pueblo de Dios. Cuando estaba preparando esto, y yo sabía, voy a leer 3 capítulos, y los 3 capítulos dicen lo mismo, y soy tentado a nada más agarrar 4 versos de cada uno, un verso de cada uno, termino y hago una aplicación. No. Si el Espíritu Santo quiso que nosotros entendiéramos esto de esta manera, así lo tenemos que entender. Y es que solo usted sabe si Jesús es lo más importante en su vida. Déjese de paja. Solo usted sabe si Jesús es verdaderamente su Dios. Solo usted sabe si usted puede decir, Jesús es verdaderamente lo mejor que tengo o no. Porque si su salud se va y todo su sistema se cae, su Dios es su salud. Si la economía se va y su sistema se cae, su Dios es la seguridad que le da un billete, la seguridad que le da un cheque. Entonces el autor de Hebreos quiere dejarnos claro la centralidad del evangelio. ¿Cuál es? Cristo. Cristo vino a redimir. Y solo usted puede realmente conocerse a usted mismo, porque yo no lo conozco a usted por más años que camine con usted. Una vez a la semana no es suficiente. Y lo amo con todo mi corazón, y la amo con mi corazón. Y yo puedo, no quiero sonar a rajón, pero todos los días estoy orando por ustedes. Y eso no me hace a mí perfecto, soy una persona pecadora igual que usted. Pero lo que quiero que entienda es que a usted le toca contestar si verdaderamente Jesús es su mejor porción. Yo le puse a este mensajito, Jesús es lo mejor que tengo. Y la frase final es eso mismo en pregunta. ¿Es Jesús lo mejor que usted tiene? ¿O su pareja? ¿O su hijo? ¿O su salud? ¿O su economía? ¿O su carrera? ¿O sus cosas? ¿O sus intenciones? Porque el autor ya lleva 11 capítulos, 10 capítulos diciéndonos, Jesús es lo más importante. ¿Ahora qué? De manera práctica, acérquese a Dios. Hay cristianos que no ocupan de Dios. Hay cristianas que no necesitan de Dios porque creen que estar con Dios es simplemente decir yo soy cristiana, yo soy cristiano. Y de vez en cuando viene a la iglesia cuando le sobra tiempo. Porque cualquier cosa es más importante que Dios. Y yo sé que Dios nos salva al venir a la iglesia. Yo lo requete sé. Pero si usted no lee la Biblia conmigo, yo no sé cuántos realmente sacan el tiempo para estudiar y leer la Biblia en su casa. No sé, eso solo usted lo sabe. Pero la razón por la cual somos iglesia es para equiparnos, para motivarnos. Y lo que estoy haciendo yo hoy, para exhortarnos. Analizarnos, porque podemos cantar camino al infierno, podemos venir a hacer cosas completamente alejados de Dios, porque aquí lo que interesa es dónde está su corazón. Y el único corazón que se salva es el de la mujer y el del hombre que está escondido en Cristo. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su corazón? Jesús es lo mejor que tengo. Pero soy un débil yo soy un débil y a veces hay cosas más grandes que Él. Hay cosas que quiero más que Él. Hay cosas en las que invierto más el tiempo o más mi pensamiento y mi preocupación. Y tenemos la enorme ventaja, que Dios hoy está atento a redimirnos, a abrazarnos,
Porque este nuevo pacto lo sostiene Él. El Señor promete: pondré, escribiré y nunca más me acordaré. Pero yo también tengo una tarea. En esta preciosa misterio, en esta preciosa locura de Dios, en la que Él me salva y en la que yo le pido que me salve, Él me pide: acérquese, venga a mí con un corazón sincero, considera a los demás y no deje de buscarme en la congregación de mis hijos. Comprométase con Dios. Estamos cerrando un año. Todo el mundo tiene sus planes para fin y principio de año. Ponga como prioridad crecer en Dios. Ponga como prioridad poner su corazón en Él. Cierre sus ojos, incline su rostro. Jesús es lo mejor que tenemos. Y si yo le pregunto a un cristiano si es lo mejor, me va a gritar amén. Pero yo también creo que hay un desconocimiento en la iglesia, no en la nuestra, en la iglesia con I mayúscula, la iglesia global, que aunque estamos en el pacto nuevo y la obra la hizo Cristo y dependemos de lo que Él hizo, hay una expectativa en sus hijos. Eso es tan claro, hermanos, que por ello no todo el mundo será salvo. Eso es tan claro que por ello algunos recibirán galardones y otros no. Entonces, aunque el nuevo pacto está clarísimo que es en gracia y que vivimos en Él y que no hacemos nada para obtenerlo, una vez que estamos en Él, una vez que hemos recibido el perdón, la gracia, la oportunidad de Dios, la vida tiene que cambiar. Las prioridades se acomodan, las agendas cambian, los sueños cambian. Hoy el Señor le dice: usted tiene libertad. Hoy el Señor le dice: usted tiene un intercesor, a Jesucristo. Hoy el Señor le dice: acérquese a mí con un corazón sincero. Hoy el Señor le dice: lávese y purifíquese en mí. Ha pecado, ha fallado, lávese en Él. Encuentre poder en el Dios que perdona. Encuentre paz en el Dios que hace hombres y mujeres nuevas. Hoy el Señor le dice: manténgase firme. Vea, hermanos, Dios es tan bueno que Él salva y Él también sostiene. No hay duda, claro que sí. Al final de cuentas nadie va a poder rajar de que se sostuvo por sus fuerzas, estoy seguro. Pero en lo misterioso de eso, alguien tiene que decirle no a la depresión. Alguien tiene que decirle no a la negatividad. Alguien tiene que decirle: no, mi agenda es de Dios. Alguien tiene que tomar decisiones que los ángeles no van a tomar, que Dios no va a hacer. Y esa decisión es tan básica, de poner a Dios como prioridad. Eso le toca a usted, eso me toca a mí. ¿Qué más en lo práctico? Considere a los demás, dice el autor de Hebreos. Ame al que está a la par, levante al que está a la par, perdone al que está a la par, acompañe al que está a la par. Y séptimo, viva la fe en comunidad, no deje de congregarse. Ahora las mujeres se reúnen una vez al mes, los jóvenes se reúnen todas las semanas. Hay gente que me decía: hace falta los jóvenes, y los hijos de ellos no van a la reunión de jóvenes. Hay gente que perdóneme si alguien siente que lo estoy apedreando, pero es que llegan y decían: no hay reunión de jóvenes, empezamos la reunión y no llegan. Hay reunión de mujeres, no llegan. Hay reunión de parejas, no llegan. Yo no estoy diciendo que estar en una reunión salva, lo que estoy diciendo es estar en la dirección correcta. Eso es lo que está diciendo el autor. Busque caminar en manada,
El enemigo anda como león rugiente y el león se come a los que quedan atrás en la manada. El león se come a los que quedan débiles solos. Enfóquese en Dios, lávese en Dios, considere a los demás, manténgase firme y 7, por Dios, reciba este consejo, no deje de congregarse. Traiga a otros a que se congreguen y busquemos juntos de Dios. Padre bueno, en esta noche recibimos, Señor, su exhortación, Padre. Porque todos, Señor, requerimos madurar en ti, Señor, en algún área. Todos ocupamos, Señor, crecer en algún área. Perdónanos cuando hay cosas más importantes que usted, Jesús. Hemos visto 10 capítulos de la Biblia, Señor, que tienen una sola idea, y es que usted es lo vital, y es que usted es lo mayor, y es que usted es lo prioritario. Y perdóname, Señor, porque en mi vida a veces mi prioridad son otras. Mi prioridad es mi trabajo, mi prioridad son mis enredos, mi prioridad es la gente que quiero, mi prioridad es lo que siento, mi prioridad es lo que ocupo, mi prioridad es lo que me duele, mi prioridad es lo que me falta, mi prioridad es aquella. Señor, perdóname, Señor. Perdóname porque me creo, Señor, un conocedor. Nos creemos conocedores, Señor, y no manejamos lo fundamental, Señor, lo rudimentario. Y es que al final de los tiempos, lo que determina el tiquete de la eternidad es quién lo puso a usted por primer lugar, o sea, quién lo hizo a usted rey. Perdóname, Señor, cuando soy mi propio rey, cuando corono a otros, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame a reflexionar lo que tengo que cambiar. Ayúdame a entregar, Señor, lo que no te he entregado. Hoy oro para que tu Espíritu Santo esta semana, Señor, nos dé convicción de pecado, Señor. Que todo aquello que nos aleja de usted, que todo aquello, Señor, que se convierte realmente en un ídolo, Señor, sea deshecho en tu presencia, Señor. Y que nos dejemos de paja y que lo pongamos a usted en primer lugar, Señor. Hay un montón de personas que van a llegar al final de los tiempos diciendo: Señor, Señor, en tu nombre te serví. Y usted va a decir: ¿usted quién es? Padre, qué miedo. Nosotros queremos ser hombres y mujeres débiles, dependientes de ti. Que podamos aprender lo que nos ha tratado de enseñar el Espíritu Santo en estos 10 capítulos. Y es que Jesús es mi mejor porción. Y es que Jesús es lo mejor que tengo. Si usted puede levantar sus manos conmigo ahí sentadito, hágalo. Señor, hoy levanto mis manos rindiéndome a ti, Señor. Y hoy te pido, Señor, que me ayudes a ser humilde, Señor. Y a reconocer, Señor, que hay cosas que te roban el lugar. Y hoy oro, Señor, para que usted, Señor, me dé la convicción en mi mente y en mi corazón para hacer los cambios que tengo que hacer para ponerlo a usted en primer lugar. Perdona mi orgullo, perdona mi pecado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si usted puede, ahí sentadito, no se levante. Si toda la iglesia puede levantar las manos, les doy la bendición final. Padre, yo envío a este pueblo en paz. Y hoy oro para que la exhortación de la palabra sea un eco fuerte en nuestra mente. Hoy oro, Señor, para que nos lleves con bien a nuestra casa. Hoy oro para que la bendición suya camine adelante, atrás y alrededor de nosotros. Hoy oro para que abras puertas, para que el enemigo no nos pueda tocar. Pero también hoy oro, Señor, para que de una manera real esta semana podamos botar ídolos, podamos botar ideas que son mentiras, Señor, y coronarlo a usted como Rey de nuestras vidas y como la prioridad única y central para entender que nuestra salvación depende de ello. Envío a este pueblo con la bendición del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Que podamos comprender que usted no escribe la ley en tablas, en hojas, en páginas, en libros. Usted escribe su ley en corazones. Escríbela en mí, Señor, y guíame a vivir para ti. Guíanos, Señor, a vivir para ti. Los envío con la bendición del alto y sublime, por la victoria conquistada en la cruz del Calvario. Llévanos con bien, que hoy sea una buena noche de descanso. Los que tienen compromisos hoy, bendícelos. Mañana que sea un día bueno para recuperar energía. Y Señor, oramos, Señor, para que esta semana su gloria, su poder, su provisión, Señor, sea extendida en toda nuestra vida y en los nuestros, Señor. Gracias por su amor. Gracias porque usted salva. Gracias porque usted redime. En el nombre de Cristo Jesús oramos. La iglesia dice amén y amén. Que las leyes no estén escritas en roca, sino en corazones y mentes que teman al Señor. Muy buenas noches, iglesia. Nos vemos el martes para estudiar la palabra, y de hoy en 8 continuamos con el Salón de la Fama de la Fe, Hebreos capítulo 11. Bendiciones.